Tengo 26 nada más de 30 y pico que había recién. Espero 2 minutos, si no se conectan empezamos con los que están nomás. Bueno, se ve que no se van a conectar, no les gustó el tema. ¿Está aburrida, Eli? Eso. Es feo el tema, pero cuando lo lean se van a dar cuenta que no es difícil, que es bastante fácil. Bueno, tengo 26 nada más. Evidentemente los otros no quieren escuchar. Bien, continuamos, ¿sí? Como dije recién, entonces veo dos máximo absoluto y el relativo, ¿sí? No me importa a mí las fórmulas, sino lo que me importa es el concepto en sí, que hace referencia a la máxima cantidad de oxígeno que podemos consumir, ¿sí? Durante un minuto. A ver, empiezan a entrar y me empiezan a interrumpir. A ver si tengo alguno más. Porque lo que viene quiero que presten atención y es bastante importante lo que es el umbral aeróbico y anaeróbico. Bien. Con respecto al umbral aeróbico y al umbral anaeróbico, ¿sí? Son dos conceptos claves que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a ocurrir a medida que nosotros vayamos haciendo un deporte, ¿sí? Que es lo que va a pasar en nuestro organismo. Cuando la intensidad de cualquier trabajo físico, como dice aquí, determinará la cantidad de energía necesaria para su realización, ¿sí? Obviamente, si yo voy a hacer un deporte que caminar únicamente 12 kilómetros, voy a necesitar, sí, una vía energética bastante importante, pero voy a perdurar más en el tiempo. ¿Por qué? Porque la intensidad va a ser muy baja, voy a ir caminando, ¿sí? No así si yo tengo que correr a una cierta velocidad y no estoy entrenado. Obviamente que la intensidad va a ser mayor y por lo tanto la cantidad de energía va a ser, ¿sí?, mucho mayor que la que voy a necesitar, y más si no estoy entrenado. Entonces, si esa intensidad va aumentando, ¿sí?, llegará un momento en que la cantidad de energía obtenida por el metabolismo aeróbico será insuficiente para satisfacer las necesidades, ¿sí? Necesidades, obviamente, del momento. ¿Qué quiere decir eso? Si yo voy caminando y ya he hecho 6 kilómetros caminando y decido trotar o correr, cambio la intensidad de ese ejercicio. Entonces, al cambiar esa intensidad, obviamente la energía, ¿sí?, va a empezar a consumirse más rápido. Por lo tanto, la combustión va a ser más rápido. Es como ir en un auto. Ustedes van en un auto a 110 kilómetros por hora y ustedes ven que el consumo de combustible de nafta es mucho menor que si yo voy a 140 o 150 kilómetros por hora. La combustión y la explosión de la combustión va a ser mucho mayor. Bueno, eso pasa exactamente lo mismo. Será entonces cuando el músculo tendrá que recurrir a la producción de energía con carencia de oxígeno, con consiguiente producción de ácido láctico. ¿Qué quiere decir esto? Va a decir, ¿qué es lo que está diciendo el profe? Bien, si nosotros entonces hacemos un deporte, ¿sí?, a una cierta intensidad, por ejemplo, vamos trotando suave, ¿sí?, sin hiperventilar, sin agitarnos, sin nada. Empezamos, cuando queremos ver, empezamos a subir una trepada, ¿sí?, una pendiente. Esa trepada requiere de que nosotros tengamos un poquito más de fuerza y la contracción muscular se va a acelerar. Al empezar a acelerarse, ¿sí?, el metabolismo aeróbico no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque el músculo va a recurrir a otras fuentes energéticas porque vamos a empezar a hiperventilar nosotros y el oxígeno que está ingresando a nuestro organismo no es suficiente, ¿sí?, la combustión para, obviamente, producir energía. Entonces, el mismo organismo empieza a utilizar otras fuentes energéticas y en este caso va a ser el pH que tenemos en los músculos, ¿sí? Ese aumento de pH, que es la hiperacidosis que produce el lactato, va a empezar a utilizarlo como fuente de energía. Bien, entonces en ese momento va a haber una depresión, va a haber una intensidad, ¿sí?, aumentada del ejercicio, pero va a haber una disminución
del consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque obviamente no tenemos una suficiente capacidad de oxígeno. Entonces ese es un umbral. Nosotros vamos a llegar al máximo de consumo de oxígeno que podemos llegar. Esta intensidad se puede trabajar a ritmo del 60% o del 80% de la frecuencia máxima. Más allá podremos entrar al umbral anaeróbico con producción de ácido láctico, que ya lo vamos a ver en el próximo slide. Entonces, volvemos a repasar para los chicos que recién entran. El umbral aeróbico hace referencia a cuando nosotros consumimos todo el oxígeno, ¿sí?, que necesitamos y empezamos a hiperventilar y no es suficiente para seguir produciendo energía. Por ejemplo, pasaron 6 kilómetros en los cuales en los 6 kilómetros hicimos caminando en 45 minutos. En esos 45 minutos nos consumimos todo el glucógeno que había en el músculo y el glucógeno que había en el hígado. Entonces empezamos a hiperventilar para que el oxígeno ingrese más rápido, nos empezamos a agitar y esa intensidad cada vez se va haciendo más pronunciada. Por lo tanto, cuando el músculo tendrá que recurrir a la producción de energía sin presencia de oxígeno o con carencia, hace referencia a la disminución de oxígeno, ¿sí? ¿Esto qué es lo que va a producir? Por consiguiente, la producción de ácido láctico va a generarse dentro del músculo. ¿Por qué? Porque va a empezar a aumentar la hiperacidosis muscular. Entonces el cuerpo y el organismo se va a ver obligado, ¿sí?, como hay carencia, como hay disminución de oxígeno, que es el umbral máximo que llegamos de oxígeno, ¿sí?, va a empezar a disminuir esa concentración de oxígeno. ¿Se acuerdan que hablábamos de un porcentaje de oxígeno de un 85 a un 90% de oxígeno? Va a empezar a requerir de otra fuente energética que va a ser anaeróbica, ¿sí? Y va a estar relacionada con lo que es la parte anaeróbica, ¿sí?, láctica. Entonces, para hablar del umbral anaeróbico, si esa intensidad que veníamos hablando recién sigue aumentando, ¿sí?, sigue aumentando todavía. Recuerden que primero nosotros empezamos caminando, hagan de cuenta, en el parque de la ciudad, ¿sí? Y de repente empezamos a subir por la picada, que todos caminan por ahí o van a la montaña. Y esa intensidad sigue aumentando todavía. Llegará un momento en que la producción de las cargas ácidas serán tan altas, ¿sí?, como le dije, va a haber una hiperacidosis, serán tan altas en el organismo que será incapaz de neutralizarlas y eliminarlas. Por lo tanto, va a empezar a aparecer la fatiga por el lactato, ¿sí? Pero al mismo tiempo ese lactato va a empezar a oxidarse, ¿sí? Entonces va a empezar a producir energía. Cuando se llega al umbral anaeróbico, el rendimiento comenzará a decaer en breve, ya que las vías energéticas que no dependen del oxígeno son siempre limitadas y solo sirven para mantener la actividad un corto periodo de tiempo, ¿sí? Por eso, cuando más alto tenga un atleta el umbral anaeróbico, tendrá mayor resistencia y saldrá mejor ante esfuerzos prolongados. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si nosotros tenemos un deportista que empieza una actividad, pasan 2 horas, ¿sí?, y ese deportista empieza a tener carencia de oxígeno, ese VO2 máximo empieza a disminuir, empieza a hiperventilar, empieza a haber, digamos, concentraciones de oxígeno que no son suficientes de la atmósfera, o sea que la persona consume cierta cantidad de oxígeno, pero no es suficiente para la combustión, se va a ver obligado el organismo ¿a qué? A utilizar las otras fuentes energéticas que son anaeróbicas, por más que hayan pasado 2 horas. Entonces se vuelve a cumplir el ciclo. Y ahí se habla del umbral anaeróbico. Ese umbral anaeróbico es cuando empieza a utilizar fuentes energéticas de lactácidas, como en este caso, como habla, ¿sí?, de cargas ácidas en el organismo, y por lo tanto no las puede neutralizar y eliminar, por lo tanto empieza a hacer uso de ellas. Entonces las fuentes energéticas dejan de depender del oxígeno y empiezan a depender de las vías energéticas anaeróbicas. Pero ustedes saben que las vías energéticas anaeróbicas son limitadas y son de corto tiempo, ¿sí? Entonces, el atleta que ese corto tiempo, si decimos que son 120 segundos para recuperarse, ese atleta puede mejorar eso, de los 120 segundos puede tener 240 segundos de recuperación, va a tener un mejor rendimiento y va a mejorar la resistencia. ¿Por qué? Porque va a salir mejor frente a grandes esfuerzos. Va a tener más tiempo utilizando las vías energéticas anaeróbicas, ¿sí?, para que la vía energética aeróbica se recupere y vuelva a su estado basal. Entonces ahí vuelve de nuevo el ciclo, ¿sí? Tiene una oportunidad más ese deportista de no fatigarse y vuelve de nuevo a salir. Después de haber pasado a aquellas personas que hacen deporte en salir
a jugar al fútbol o lo que sea, o andar en bicicleta, que se van a ir activos, 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 llega un momento que tienen que descansar, porque no dan más. Cuando descansan y se bajan de la bicicleta, por ejemplo, y caminan al lado de la bicicleta, ¿sí? Ahí empiezan a utilizar las fuentes energéticas anaeróbicas, ¿sí? En un periodo de tiempo. ¿Para qué? Para que la aeróbica, la vía energética aeróbica, vuelva a su estado basal. Y la respiración vuelva a su estado basal y deje de realizar una hiperventilación. Entonces, el umbral aeróbico es cuando nosotros llegamos a nuestro pico máximo de oxígeno y empieza a decaer. Y el umbral anaeróbico es cuando tenemos mayor capacidad de utilizar las vías energéticas anaeróbicas para que se recupere la vía energética aeróbica y salgamos mejor ante esfuerzos prolongados. ¿Sí? Bien. Yo voy a continuar. Si ustedes no lo entendieron o algo, o tienen alguna pregunta, al último, ¿sí? Hacemos las preguntitas y lo volvemos a repasar de nuevo. Continuamos. Métodos de entrenamiento, entonces. Ahora, como ya conocemos qué es lo que es el VO2 máximo, ya conocemos qué es el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico, ¿sí? Nosotros podemos entrenar esos parámetros, eso tienen que entenderlo, que depende de cómo sea el entrenamiento, depende de la carga, depende del volumen, va a ser que entrenemos esos parámetros que acabamos de ver. Por eso es necesario saber cuál es el umbral aeróbico y cuál es el umbral anaeróbico y cuál es nuestro VO2 máximo. Para que nuestro VO2 máximo, el deportista, mejor dicho. ¿Para qué? Para que lo podamos entrenar y podamos tener mejor rendimiento. Los métodos del entrenamiento de la resistencia aeróbica, después vamos a ver el método de entrenamiento de la resistencia anaeróbica, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a tener uno de los métodos más conocidos que es el método continuo, ¿sí? La misma palabra lo dice y es muy continuado el trabajo. Se caracteriza por la aplicación de cargas de trabajo sin interrupciones, sin pausas o periodos de descanso durante todo el trabajo, ¿sí? Se caracteriza por tener un inicio, un desarrollo y un final sin intervalos. O sea, por eso es continuo el método, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a salir a caminar y algunas personas le llaman fondo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a salir a caminar y vamos a correr y vamos a trotar, pero siempre, ¿sí? Moviéndonos sin parar. Un inicio, un desarrollo y un final sin intervalos, o sea, no hay pausas. ¿Vamos? Con este método tendemos a mejorar la capacidad y o la potencia aeróbica. Además, se consiguen ejecuciones más económicas de movimiento y mejoras funcionales en los sistemas orgánicos, como lo dice el slide. A nivel coordinativo, ¿sí? Se consigue la automatización del gesto motor aplicado y a nivel psicológico un acostumbramiento a la monotonía del trabajo y un endurecimiento psíquico. ¿Qué quiere decir todo esto? Que yo voy a salir, por ejemplo, a andar en bicicleta muchos kilómetros, no 50 kilómetros, 100 kilómetros, 120 kilómetros, ¿sí? Pero a una velocidad y a una intensidad, ¿sí? Baja, sin interrupciones, sin descanso. Va a llegar a un momento en que las piernas, ¿sí? Van a tener un gesto motor, ¿sí? Muy automático. Van a observar ustedes que el nivel psicológico va a aumentar porque ustedes se van a empezar a acostumbrar a estar sentados arriba de la bicicleta, por más que les duele la cola, por más que se les amortiguen las piernas, ¿sí? Y obviamente va a mejorar el endurecimiento psíquico, si sobre todo hay cambios climáticos. Entonces, este método continuo hace referencia a eso, ¿sí? A mejorar la capacidad o la potencia aeróbica. Dentro del método continuo, a su vez, vamos a tener variables, ¿sí? El método continuo uniforme y el método continuo variable, como la palabra lo dice. El método continuo uniforme se caracteriza por un volumen grande de trabajo, o sea, por ejemplo, muchos kilómetros, pero sin interrupciones. Generalmente se trabaja en terrenos llanos, con pocas ondulaciones, de manera de que la intensidad siempre sea uniforme, ¿sí? Por eso se habla de método continuo uniforme. Entonces, vamos a dar un ejemplo, ¿sí? Hagan de cuenta que nosotros salimos a trotar por un lugar que sea llano, muchos kilómetros, al costado de la ruta, sin ondulaciones, sin nada, ¿sí? Terrenos llanos, pocas ondulaciones, y la intensidad siempre va a ser al mismo porcentaje. ¿Qué quiere decir esto? Podemos trabajar al porcentaje del VO2 máximo, al 60% que se llama regenerativo, que más adelante vamos a ver las áreas funcionales, que se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Entonces esa intensidad o la velocidad va a ser siempre la misma, ¿sí? Por eso siempre va a ser uniforme. Produce mejoras en la capacidad y la potencia aeróbica, que es el que acabamos de ver recién. El endurecimiento psíquico, ¿sí? Etcétera, etcétera. Siempre la misma intensidad y siempre uniforme. ¿Estamos?
Después tenemos el método continuo variable, ¿sí? Se caracteriza por la variación de la intensidad, o sea, la variación de la intensidad y la variación de la velocidad, hace referencia al trabajo, ¿sí? Sin interrupciones, pero convenimos que esta variación de velocidad, o sea, la intensidad de lo que es el trabajo, ya está preestablecida y hecha en base a la estimulación de diferentes áreas aeróbicas, como predominio de uno sobre otra. ¿Qué quiere decir esto? Que las variaciones van a estar pactadas por el entrenador, la velocidad será mayor o menor. Entonces, vamos a decir, bueno, vamos a pactar, vamos a empezar a trabajar la resistencia con un método continuo variable. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a salir a trotar al lado de la ruta. Un ejemplo que les doy puede ser en la pista de atletismo, pero bueno, lo más llano posible, ¿sí? Lo vamos a hacer, por ejemplo, al costado de la ruta, y el entrenador nos dice, bueno, a los 2 kilómetros, ¿sí? Aumentamos la velocidad, ¿sí? A los 3 kilómetros de nuevo, bajamos la intensidad y bajamos la velocidad. O bajamos en relación al tiempo. Por ejemplo, en las bicicletas no se hacen kilómetros, sino se hace con el tiempo de entrenamiento, ¿sí? Por ejemplo, hacemos 15 minutos a 20 kilómetros por hora. Apenas se cumplen los 15 minutos, 15 minutos más a 50 kilómetros por hora, o sea, aumentamos la velocidad. Luego de los 30 minutos, que son los 15 que habíamos mal sumado, volvemos a bajar la intensidad a 35 kilómetros por hora. Y termina el entrenamiento, sí, con distintas variables de velocidad, o mejor dicho, de intensidad también, ¿sí? Ya preestablecidas y pactadas por el entrenador. Por eso se dice continuo variable. ¿Por qué? Porque varía la intensidad. En cambio, en el continuo uniforme, ¿sí? No varía la intensidad y siempre la misma. ¿Estamos? Esa es la gran diferencia. En relación a la intensidad y la duración de los tramos más intensos, ¿sí? Se caracterizan las formas de trabajo. A su vez, tenemos dentro del variable dos divisiones más, o sea, dos subdivisiones. A ver, entonces tenemos, método continuo se divide en dos, se divide en continuo y variable. Y el variable a su vez se divide en dos, variable 1 y variable 2. ¿Sí? Que eso va a hacer referencia al consumo de oxígeno. Consiste el variable 1 en qué? En realizar esfuerzos también, siempre sin interrupciones porque es continuo, pero con una intensidad de trabajo variable sobre sobre trechos bien delimitados por el entrenador. Por ejemplo, como había dado recién, corremos 1000 metros al 70% de nuestro VO2 máximo y a continuación, sin interrumpir el esfuerzo, trotamos 400 metros al 50% del VO2 máximo. ¿Sí? Eso obviamente está pactado por las velocidades y obviamente está pactado por que nosotros ya sabemos y conocemos cuál es el porcentaje del VO2 máximo que tiene esa persona. ¿Sí? Ese es uno de los ejemplos. Se intervala el recorrido alternando tramos rápidos con otros lentos para recuperarse. Es decir, que se utiliza el tramo lento como recuperación. ¿Qué quiere decir? Que los 1000 metros primeros, ¿sí? Corremos a un 70% de nuestro VO2 máximo. Digamos, no es al máximo de nuestra velocidad, sino al submáximo de nuestra velocidad. Y luego, cuando llegamos a los 1000 metros, bajamos trotando los 400 metros al 50% de nuestro VO2 máximo. O sea que bajamos trotando rapidito, pero no en velocidad. Y esos 400 metros los utilizamos para descansar, ¿sí? O sea que corrimos 1000 metros al casi máximo y descansamos en los 400. Ese es el variable 1. Ahora, el variable 2 consiste en realizar esfuerzos sin interrupciones, pero se varía la intensidad de trabajo sobre trechos bien delimitados por el entrenador. Muy parecido al anterior, nada más que en este caso vamos a correr al 85%, o sea, a la máxima velocidad de nuestro VO2 máximo, a la máxima velocidad 400 metros. Y a continuación, sin interrumpir el esfuerzo, trotamos 600 metros al 50% de nuestro VO2 máximo. ¿Qué modificó en relación al anterior? Que acá hicimos una mayor velocidad en menos tiempo, en menos distancia, perdón, y luego descansamos, ¿sí? En menor velocidad a mayor distancia. Aquí se incrementa la intensidad con respecto al método anterior, ¿sí? Así que los tramos intensos duran menos y los de recuperación van a ser más largos, los lentos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esa es una forma de trabajar los métodos continuos variables. 1 y 2. Se van a delimitar las distancias y se le va a decir al deportista con qué intensidad en relación al VO2 máximo tiene que trabajar. Eso hace referencia a la velocidad que puede llegar a utilizar el deportista. Sumamente importante para el entrenamiento de la resistencia.
Luego tenemos los componentes de la carga externa, ¿sí? Digamos que, déjenme tomar un poquito de agua. Tenemos los componentes de carga externa de trabajo dentro del entrenamiento de la resistencia aeróbica por el método continuo, ¿sí? Los componentes de carga nos van a dar a nosotros, o nos van a permitir un entrenamiento, ¿sí? Diseñar un entrenamiento de resistencia para distintos sujetos, teniendo en cuenta el diagnóstico previo, ¿sí? Que le hemos realizado, sus objetivos y nuestra progresión. Ustedes ya deben haber visto la periodización de lo que es el entrenamiento específico con el profe Marco. Bueno, este es más o menos lo mismo. Tenemos que tener en cuenta para la prescripción adecuada del ejercicio aeróbico, ¿sí? Varios ítems. Primero, el nivel inicial de condición física, la intensidad del ejercicio que se le va a dar a la persona, la duración o el volumen del ejercicio, la frecuencia del ejercicio, cuántas veces a la semana y el tipo de ejercicio que puede hacer. Esto hace referencia específicamente a cómo se lo vamos a prescribir nosotros al entrenamiento, ¿sí? Siempre dependiendo de los objetivos y las metas que tenga este deportista, ¿estamos? Entonces, va a hacer referencia a su nivel o condición física inicial, ¿sí? Que eso obviamente es una ficha, preguntas, aspectos físicos, psicológicos, sociales, más o menos lo que hacen en el CENAR. No sé si escucharon una vez el Centro de Rendimiento, de Alto Rendimiento del CENAR, que es donde se internan los chicos que tienen condiciones y aptitudes físicas, ¿sí? Para algún deporte y, digamos, pulirlos y obviamente hacerlos olímpicos o competidores profesionales. Hay algunos que los capten y los recetan y otros que pagan para ir y les dicen si tenés condiciones o no tenés condiciones. Fácil y llano, y se paga. En el entrenamiento depende del nivel inicial de condición física de la persona, el nivel bajo, regular, bueno, se esperan mejoras 3 semanas del 5 al 25%. Estos son parámetros, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta del deportista y explicárselo al deportista. Intensidad del ejercicio, gasto calórico del trabajo realizado, ¿sí? Los sistemas energéticos utilizados predominantes y el combustible principal requerido. Esto tiene que saberlo el deportista y nosotros tenemos que saberlo dosificar. Por ejemplo, la área funcional que se va a utilizar en relación al VO2 máximo, ¿sí? Como hablábamos recién. Por ahí han escuchado algún periodista de fútbol, sobre todo los varones, pueden haber escuchado que decían, bueno, después del partido del domingo el equipo tanto está haciendo trabajos regenerativos, ¿sí? Los trabajos regenerativos son siempre después de las competencias. Se trabaja al 60% del VO2 máximo en todo el entrenamiento, ¿sí? Eso hace para que permite que el organismo vuelva a su estado basal todo lo que son los sistemas energéticos. Después tenemos áreas funcionales, como les dije, tenemos el regenerativo, el subaeróbico, el supraaeróbico y el VO2 máximo. Esto hace referencia a cómo se va a entrenar y los objetivos que tenga el deportista, ¿sí? Entonces ya tenemos una ficha y después tenemos que diagramar la intensidad dependiendo de los objetivos del deportista. Regenerativo el 60% del VO2 máximo, el subaeróbico el 70%, el supraeróbico 80% y el VO2 máximo el 90%. Entonces cuando yo agarro a un deportista y le diga, bueno, hoy vamos a hacer regenerativo, el deportista tiene que saber ya cuánto porcentaje vamos a trabajar del VO2 máximo. Ahora yo le digo, máxima velocidad al VO2 máximo, ¿sí? Tiene que saber que tiene que trabajar al máximo de velocidad, ¿sí? Y eso no dura mucho. Recuerden que el 90% del VO2 máximo se iba perdiendo en los minutos, los primeros minutos, ¿sí? Acuérdense que el 100% no se llegaba a, digamos, a aprovechar al máximo y después para toda la duración del ejercicio, sí, trabajábamos por debajo del 90%, 80 o 70%. Duración o volumen del ejercicio. Tenemos que pactar y delimitar las diferentes intensidades, ¿sí? Por ejemplo, la función o duración del esfuerzo, el porcentaje de los máximos según las distintas áreas funcionales que vimos recién. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar la duración del periodo en el cual se va a desarrollar el área aeróbica. Primero, por ejemplo, regenerativo, tantas horas. El martes vamos a hacer subaeróbico, tantas horas por la mañana. Por la tarde vamos a hacer supraeróbico, ¿sí? Determinaremos el tiempo de desarrollo inicial y final de cada área funcional. Y calculamos, según los citados parámetros, la distancia inicial y final de cada área, ¿sí? Dependiendo, por ejemplo, si va a correr o va a realizar algún ejercicio específico. Frecuencia del ejercicio. ¿Cada cuánto se tiene que realizar? La frecuencia y la cantidad de estímulos semanales, ¿sí? Hace referencia o directamente está relacionada con los aspectos tales como el nivel de aptitud física,
Aquí no está bien. Este cuadro es del anterior, evidentemente lo he hecho mal. Después yo se los voy a subir, cuando se los suba en la clase, en la plataforma se los voy a mostrar, y acá habla en relación a los estímulos, cuántas veces se pueden hacer por semana, ¿sí? La capacidad, por ejemplo, del regenerativo se puede hacer todos los días, el subaeróbico es el que se entrena la mayoría de las veces, el supraeróbico de 2 a 3 veces por semana, y el VO2 máximo se entrena de 1 a 2 veces o 2 sesiones cada 7 días. Eso va a depender de la intensidad de los estímulos que se realicen. Después les voy a mostrar bien el gráfico, o se los dejo directamente ya corregido para la clase de la plataforma. Y después, por último, esto es lo último que vamos a ver hoy, después la próxima clase vamos a continuar con los temas que siguen, ¿sí? Los tipos de ejercicios, ¿sí? Debe implicar grandes músculos y de mayor cantidad. Esto lo muestra la bibliografía, ¿sí? A modo de ejemplo, pero no se trata específicamente que vaya a hacer eso el deportista. Formas de movimiento: caminar, trotar, pedalear, subir, bajar, saltar, nadar, deslizarse, bailar o remar, ¿sí? Los medios en el gimnasio: y caminar, cinta; trotar, cinta; pedalera, bici fija o bici horizontal; subir y bajar, los steps; el mini tram para saltar; nadar en una pileta, los desplazamientos; deslizarse, el slide, que es para deslizarse hacia atrás, hacia adelante o hacia los costados; patinar con patines o rollers, ¿sí? Los medios al aire libre: caminar, trotar, bicicleta móvil, el catamarán, bla, 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 ¿sí? Este es muy yankee y bueno, hace referencia a esos deportes. Pero bueno, más o menos para que ustedes tengan idea de lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Cuando vamos a trabajar con los deportistas, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Bien, es un poquito bastante tedioso el tema, pero en fin, lo que me gustaría es que ustedes ahora me hagan preguntas, ¿sí? De lo que más o menos no entendieron, o de lo que no interpretaron, así se las puedo sacar ahora en este momento. Yo les voy a subir la clase y voy a subir la clase grabada también de esta clase en la plataforma. Así que me gustaría que me hagan preguntas. Si no entendieron algo, se lo repito de nuevo y lo conversamos. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Estamos todos? ¿Todos entendieron? Qué bueno. Me saben llover preguntas con estos temas. Gonzalo Barrenuevo, qué grande, por fin. Gonzalo va a preguntar algo, ¿usted? Hola, profe, ¿Cómo le ¿todo va? bien? Dígame. Muy bien, muy bien. Eh, Entendí, pero más o menos esto, lo del umbral aeróbico. Sí, Acá dice, bueno, que lo que entendí fue que utilizamos acá en el umbral aeróbico, utilizamos todo el oxígeno hasta cierto punto que no tenemos más. no, no es que no tengamos más, empieza a haber una O sea, depresión, sí, a haber comienza a una bajar. carencia de oxígeno, no es que no vas a consumir más oxígeno, Sí, ¿sí? Es y algo, bueno, ustedes tienen que tener un poco, a ver, es que esto que estoy explicando de este tema es un poco como histología. ¿Se acuerdan de histología que teníamos que tener mucha imaginación? Quedan 10 minutos. ¿Se acuerdan que en histología que te decían, bueno, a ver en el microscopio tenés que ver la forma de un riñón, por decirte, no sé qué? Y no veías nada, tenías que tener un poco de imaginación. Bueno, acá es algo muy fino también, es como si fuera histológico esto. Es muy fino, sí, son milésimas de segundo en que se producen este tipo de combustiones en el organismo, ¿sí? ¿Verdad? No te vas a dar cuenta cuando pasa esto, obviamente. Te podés llegar a dando cuenta cuando vos te falta un poco el aire, ¿sí? Tenés que cansar. Te bajaste, te arrodillaste, te agachaste un rato, cambiaste el aire, ¿sí? Ahí es cuando se produce el umbral anaeróbico, ¿sí? Y empezás a caminar de nuevo para empezar a recuperarte. ¿Se entiende? Es porque sí, empezaste obviamente a hiperventilar y el oxígeno que vos estabas consumiendo, que venía de la atmósfera, no era suficiente para la combustión. Entonces el organismo tuvo que empezar a sacar energía de otras fuentes. En este caso, utilizar el ácido sí, láctico que tenía acumulado el en el ácido músculo, en la láctico. sangre. Sí, ¿Más o menos? ¿Qué sí, pregunta sí, sí. era? No, eso era, o sea, lo tenía, digamos, en pantallazo, pero no lo podía relacionar bien. Claro, Pero ustedes ahora quedó claro. hagan de cuenta de que salimos a hacer actividad física por muchas horas. Y estamos entrenados dentro de todo, ¿sí? Por ahí nos gusta entrenar, ir a hacer funcional o lo que sea. Y decidimos hacer una caminata al Cerro de la Cruz, para que entiendan. Vamos, nos juntamos todos en el parque, empezamos a caminar, ¿sí? Vamos caminando, conversando, hablando. Nosotros ya empezamos a hacer actividad porque empezamos a caminar, ¿sí? Empieza a pasar tiempo, 30 minutos, 35 minutos, 40 minutos. Llega un momento en que empieza a haber una pendiente. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a subir a ese cerro, ¿sí? Y empezamos a hacer más fuerza
y obviamente a requerir mayor, ¿sí?, oxigenación. Empezamos a acelerar más. Haced de cuenta que vos vas en un auto y tenés que ir en una subida, el auto vos tenés que acelerarlo más porque necesitas subir esa subida, y por lo tanto, si vos aceleras más, mayor nafta va a consumir. Acá pasa lo mismo, ¿sí? Vos hacés de cuenta que tenés un auto con GNC y el auto tiene también nafta, ¿no es cierto? Bueno, entonces vos vas a GNC. Hacés de cuenta que vas a GNC, llano, tranquilo, ningún problema, caminando, ¿sí? Vas a GNC. Y cuando vos necesitas subir la montaña, empezás a gastar combustión, ¿sí? El GNC vos sabés que en el auto, si vos lo acelerás, no rinde, entonces tiene que pasar la nafta. ¿Es así o no? Lo deben haber escuchado un montón de veces como chiste. Bueno, esto pasa exactamente lo mismo. Si vos en ese momento no tenés una buena capacidad aeróbica, ¿sí?, va a empezar a decaer, ¿sí?, el umbral aeróbico, bien digo, o sea, vas a llegar a tu límite máximo de concentración de oxígeno, y por lo tanto vas a empezar a necesitar de nafta, que en este caso sería la parte anaeróbica, ¿sí?, para poder volver a recuperarte. Una vez que vos te vuelvas a recuperar, volvés de nuevo a utilizar las fuentes energéticas de oxígeno. ¿Sí? Eso, y el umbral anaeróbico sería un periodo muy corto de lapso de tiempo que vas a utilizar el ácido láctico para producir energía y evitar que aparezca la fatiga. ¿Sí? Eso se entrena, ese periodo se entrena, y mientras más largo sea, esos segundos, porque son segundos, acordate que la parte anaeróbica es de alta intensidad y de pocos segundos, esos segundos, ¿sí?, vos tenés que tratar de que sean minutos y no segundos. ¿Entiendes? ¿Para qué? Para que después salgas ante grandes esfuerzos más, digamos, menos fatigado. O sea, que no salgas cansado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Así trabaja la fisiología energética. Cuando nosotros necesitamos de distintas fuentes energéticas, distintos tipos de energía, si el oxígeno no es suficiente, y bueno, echamos mano a otro lado, ¿sí? Vamos a tener que echar mano a otro lado, ¿para qué? Para poder compensar la demanda energética que está requiriendo el músculo. Ahora, si no tenés ni oxígeno y no tenés fuente a lactácida, ¡pum!, caes al piso y no te podés mover. Te acalambrás, te pasan un montón de cosas, ¿sí?, que ya no podés seguir más. Y necesitas un montón, necesitas asistencia. Le ha pasado a deportistas de alto rendimiento. Llega un momento que se bloquean, ya pasó el periodo anaeróbico, el umbral anaeróbico ya lo utilizaron, etcétera, 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 y llega un momento que, chao, no rinde más, no rinde más. Se clavó ahí, se acalambró, lo que sea. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. ¿Son fáciles los ejemplos que doy o son medio difíciles y bobos? No sé, me parece que se entiende por ahí. Otra forma de explicarlo sería que vamos todos y lo hagamos. Sería buenísimo. Lo hemos hecho con alumnos años anteriores, cuando se podía salir, en la DAR, por ejemplo, que en la parte práctica lo podíamos hacer. Eso nos dábamos cuenta. Por ejemplo, vos ibas caminando, ¿sí?, y yo te pedía que trotes a máxima velocidad o que corras a máxima velocidad, agotabas toda la fuente energética en ese momento y te tenías que volver a calmar de nuevo para poder de nuevo volver a recuperarte. No sé si hay algún deportista de alto rendimiento acá en el grupo este, pero yo he tenido posibilidad de hablar con deportistas de alto rendimiento, en lo cual, ¿sí?, ellos lo tienen bien claro, lo tienen bien delimitado a este tipo de fuentes energéticas. O si ustedes hablan con deportistas de elite, constantemente ustedes le dicen, che, ¿cuál es tu VO2 máximo? Pum, ahí nomás te lo dicen. ¿Cuáles son tus saturaciones de gases en sangre? Pum, ahí nomás te lo dicen. ¿Por qué? Porque se lo miden ellos. Los ciclistas acá, los que hacen mountain bike, no sé si los conocen por ahí, ustedes capaz que no son de acá, pero hay chicos que son de acá, Juan Pablo Moya, Agustín Durán, Franco Mirandai, hay muchos chicos que son deportistas de élite, en el caso de la bicicleta, que se entrenan, no hay profesores, preparadores físicos para ese tipo de deportes, entonces se entrenan con gente de afuera, por ejemplo, con gente de Tucumán, con gente de San Luis, ¿sí? Y cada un mes viajan a hacerse justamente estos análisis. Y ahí el profesor, bueno, hay uno que es muy famoso, que es Hidalgo, se llama Hidalgo Performance, ese profesor los va controlando en todas las semanas. Y ellos obviamente tienen una computadora que les va midiendo a medida que salen, pero estos chicos no es que andan 50 kilómetros en bici, te hacen en una tarde, te hacen 150 kilómetros, todos los días. O sea que es mucho el entrenamiento, es bastante importante. Entonces, para poder tener ese entrenamiento, tienes que trabajar la resistencia. Y si el deportista no conoce esto, que es lo que acabamos de hablar, estamos jodidos, porque tiene que saber respetarlo y poder entrenar.
Más o menos, Gonzalo, ¿te saqué la duda o no te saqué? Sí, profe, está claro, ¿no? Muchas gracias. Cualquier cosa ustedes pueden consultar por la plataforma, me mandan un mensaje por la plataforma, no por WhatsApp, y me preguntan ahí, profe, tengo una duda de tal cosa. Yo trato de respondérsela lo más rápido posible, dentro de las 48 horas que está permitido, ¿sí? Así que por ahí si no entienden algo, ustedes preguntan, y si se juntan entre varios, che, vos sabés que no le entendí al profe, sí, yo también, va, qué sé yo, mandan un mensaje y digan, profe, somos 10 chicos que no entendemos tal cosa. Bárbaro. Buscamos un horario que podamos todos y hacemos de nuevo una reunión de Classroom, escuchame, una reunión de Zoom, ¿sí? Y ahí nos sacamos las dudas. Eso no duden que lo podemos hacer, ¿sí? Así que otra pregunta con respecto al tema que vimos recién. Después véanlo de nuevo, es algo nuevo por ahí para las chicas, para los chicos también. Léanlo, yo se lo voy a subir a la plataforma, véanlo de nuevo. Por ahí si leyéndolo capaz que lo entienden mejor que cuando lo explico yo, o lo pueden ver el video de nuevo de la clase, como ustedes quieran. Quedan 2 minutitos restantes, no sé si necesitan si quiere alguien más hacer una pregunta. No veo que haya levantado la mano nadie más. ¿Entendieron todo, chicos? ¿Más o menos? Bueno, hagan una cosa. Yo les voy a corregir ese cuadrito que falta ahí, que estaba mal hecho. Léanla a la clase, yo se la voy a subir. Véanla, analícenla y la próxima clase, cualquier cosa, se sacan las dudas antes de que empecemos a hablar de los próximos temas. Todavía nos queda hablar de resistencia anaeróbica, ¿sí? Que también se entrena, y nos queda hablar de los test de campo, ¿sí? Que lo vamos a ver rapidito, para que más o menos lo sepan, el test de Cooper, del test de la milla y media, bueno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que lo deben haber visto en la escuela capaz. Así que bien, queda un minutito, no sé si alguien tiene una pregunta, si no, nos vemos la próxima clase. ¿Nada por ahí? Ana Riveros, ¿nada? Tenés el micrófono abierto. No se te escucha. No, disculpa, pero no se escucha nada. Tenés el micrófono, pero no se te escucha. A ver, poneme la auricular. A ver, Ana, si te escuchamos. Yo no te escucho, no sé si te escuchan los chicos. No, viste, no te escucha nadie. ¿Cuántos auriculares tenés? A ver ahora.